Tres encapuchados irrumpen en la finca de un matrimonio de ganaderos en Colombia. Los asaltantes forcejean con la pareja hasta colocar un dispositivo cargado de explosivos alrededor del cuello de la mujer. La complejidad con la cual está construido este collar bomba nos ayuda a perfilar un terrorista con unas características muy especiales. Es una persona demasiado ingeniosa, pero obviamente para ejercer terror. Se decían muchas cosas, que había sido la FARC, que habían sido los paramilitares. Técnicos en explosivos tratan de desactivar el collar bomba. Es una misión de vida o muerte. El municipio de Chiquinquirá se ubica a 110 kilómetros al norte de Bogotá. En esta zona rural ganadera vive la familia Pachón Cortés. Unos criminales irrumpieron una vivienda de uno de los habitantes del sector, específicamente de una dama, a la cual le acondicionaron un artefacto explosivo en la parte del cuello. Quiero 15 millones de pesos. Y no diga que no tiene, no me diga que no tiene 15 millones de pesos o le volamos la cabeza. Los encapuchados abandonan la finca dejando atrás una mochila. Dentro de ella, en una cinta de audio, están grabadas las instrucciones para desactivar el collar bomba. Es mediante el uso de un código que los terroristas solo están dispuestos a revelar a cambio de $8.000. No se mueva, amiga. Llamemos a alguien, la policía, vamos donde la policía. El esposo de la víctima se comunica a la Policía Nacional. Posteriormente, la víctima es trasladada en un taxi de servicio público hasta el batallón Sucre del Ejército Nacional. La noticia del collar bomba no tarda en esparcirse por Chiquinquirá y el resto del país. Estaba en el colegio cuando de pronto alguien empezó con los comentarios y la radio, por medio de la radio, los hechos que estaban sucediendo. De vez en cuando la veía, una señora comerciante en ganado. Sabía que tenía su finca, sus hijos muy trabajadores, muy buenos estudiantes, una familia campesina honesta, trabajadora. En la finca que administran Elvia Pachón Cortés y su esposo, trabajan sus hijos varones y empleados jornaleros del departamento. Además de ocuparse de su finca y familia, Elvia es tesorera de la Acción Comunal de Chiquinquirá. Todos los meses deposita en el banco cantidades de dinero efectivo que ronda alrededor de los $8.000. Se encaminó la investigación inicialmente por el lado del terrorismo. Para la fecha sí teníamos tres frentes subversivos de la FARC. Y se esperaba en cualquier parte un cilindro, tomas subversivas a poblaciones. Esa era la primera hipótesis que se manejaba. En ese momento el país vivía la situación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Este proceso, pues ya para esa época, había tenido bastantes tropiezos. Se creía que esos diálogos se iban a romper con ese grupo guerrillero, dadas las falencias que se habían presentado. Entonces este hecho, por decirlo así, se encaminó a que había sido este grupo subversivo, y eso originó que esa hipótesis tomara bastante fuerza. El técnico en explosivos de la Dirección de la Policía Judicial del departamento es enviado al batallón en Chiquinquirá, donde se encuentra la víctima. La señora estaba muy cansada porque el collar era bastante pesado. Se veía muy angustiada, se veía muy desolada, a pesar de que estaba acompañada por mucha gente. Cuando el técnico llega al batallón Sucre, sugiere que el proceso de desactivación no se haga allí porque el sitio no reunía las condiciones de seguridad
para las mismas instalaciones. Se trasladan al lugar conocido como Venta de Conejo de la avenida Circunvalar de esta misma ciudad. El experto local en explosivos, Jairo López, intenta desactivar el artefacto. Después de analizarla, le hace unos pequeños roticos, unos pequeños orificios muy suaves para analizar el cableado. El problema habitual de desactivar un explosivo son los movimientos y las reacciones anormales que pueda tener la víctima en este caso, puesto que puede hacer que el perito cometa algún error en el momento de la manipulación. Pero después del primer análisis del cableado, Jairo López se siente confiado y decide proseguir con la desactivación del collar bomba. Esto, a pesar de que otros peritos en explosivos viajando desde Bogotá están por llegar a la escena. En Chiquinquirá, Colombia, un técnico en explosivos está tratando de desactivar una bomba en forma de collar colocada por 3 terroristas en el cuello de una campesina. Otros expertos de la Policía Nacional Civil están por llegar al lugar. Jairo López está consciente de que no hay margen de error. La señora automáticamente fallece. Él queda herido, pero con unas heridas bastante fuertes. Fallece en transcurso para llevarlo para el Hospital Central en Bogotá. Había mucho sufrimiento por parte de la población civil, ya que a pesar de que Colombia es un país violento, pues este tipo de casos no se habían visto en ese municipio y menos de esa magnitud. Todo el mundo deprimido, inclusive. Como mujer lloré de ver estos hechos que era con una madre muy trabajadora, una madre llena de amor. A su llegada, el personal técnico de la Dijín, procedente de Bogotá, se encuentra con una escena dantesca. Eso fue un boom internacional. Para esa época no se contaba con ese tipo de mecanismos y creo que ni siquiera la Dijín tenía conocimiento de ese tipo de mecanismos porque era hermético, completamente hermético. Llegamos al lugar y empezamos a hacer las actividades de posinvestigación para saber acertadamente qué fue lo que realmente sucedió. Este procedimiento se enmarcó en la recolección de evidencias como elementos electrónicos, fragmentos del artefacto explosivo y en general todos los elementos que hacían parte del artefacto. Las tareas de posinvestigación que se desarrollan cuando hay un evento terrorista son la búsqueda y la recolección de evidencia física de lo que nos pueda conducir acerca de qué fue lo que verdaderamente pasó. Los terroristas siempre dejan una huella la cual nos puede conducir a su captura, al esclarecimiento de los hechos. Las evidencias recolectadas son llevadas a los laboratorios de la Dijín en Bogotá. En el laboratorio de química se determinará el tipo de explosivo utilizado. Luego en electrónica los peritos intentarán identificar el sistema de activación que hizo detonar el explosivo. Todo eso nos conduce para encontrarle el perfil al terrorista, el grupo a quien pertenece, el grado de preparación que tenga en sistemas de activación, en conformación de artefactos. Los resultados de los análisis demorarán varias semanas. En ese tiempo, detectives de la Dijín se dedican a buscar evidencias en la casa de la víctima y a trazar el perfil de los presuntos guerrilleros responsables del hecho. Durante la revisión de la casa y finca de Elvia Pachón Cortés, la Dijín encuentra envenenado al perro de la familia. El esposo de la víctima, por otro lado, recuerda que los asaltantes cubrían sus rostros con pasamontañas de color verde. Realmente al terrorista le tuvo que haber tomado demasiado tiempo haberlo diseñado, haberlo pensado, para que pues se diera de esta manera que fuera tan compleja para las autoridades.
Una campesina y un experto en explosivos pierden la vida en Colombia al explotar una bomba en forma de collar que 3 encapuchados habían colocado en el cuello de la mujer. Cuando el investigador o técnico en explosivos recolectó los elementos o fragmentos que quedaron de la explosión, trajo a nuestro laboratorio 7 fragmentos que eran provenientes del tubo galvanizado que formaban el collar bomba, unos empalmes de cinta y unos alambres. El laboratorio de química forense inicialmente realiza una observación micro y macroscópica con el fin de determinar directamente en los restos post-explosión la posible identificación de explosivos puros. Algunas hipótesis sugerían que el collar era un artefacto explosivo que tenía bastante tecnología. Algunas veces llegamos a pensar que no, que finalmente era pólvora con algún tipo de químico para su activación. Los peritos someten los vestigios del collar bomba a baños con solventes químicos para extraer y sortear otros posibles explosivos no identificados por los análisis microscópicos. Cada criminal que fabrique este tipo de explosivos suele tener sus composiciones y sus proporciones. Para esto lo que hay que hacer es separar muy bien todos esos componentes. Normalmente se utilizan solventes de tipo orgánico para poder realizar esa separación, y en cada una de esas partes de esos grupos de solventes aparecerá un componente específico que nos dará como una fórmula única para ese tipo de explosivo. Al mismo tiempo, técnicos en electrónica intentan determinar las características de los dispositivos de activación. Es un tubo. Mira que aquí está la rosca. Color blanco. Es un tubo de agua, galvanizado, el que utilizan para el agua. ¿Cierto? Esta es la parte, mira. En rosca aquí, mira, y aquí va el tubo. Esta es la parte donde se van los switches, la parte posterior. El laboratorio de electrónica nos permitió determinar que era un sistema muy complejo de activación. Tenía un sistema químico, obviamente al utilizar un explosivo bajo, y un sistema desarrollado por intermedio de diferentes relevos. Entonces yo creo que lo mejor es cortar 4 partes de las mismas para simular lo que considero que donde iba ubicado cada uno de los switches. Entonces voy a cortar cada una de esas. Como se muestra eso y según la evidencia esto, el tubo era galvanizado. Inclusive aquí hay una imagen, ¿cierto? Sí. La tapa, mire la tapa, la parte, esta parte iba allá. Esa es la parte donde se van los switches, la parte posterior. El laboratorio de química identifica nitrato de amonio, aluminio, azufre y clorato de potasio en los restos del collar bomba. El explosivo utilizado en este hecho terrorista corresponde a R1. En Colombia, los grupos terroristas como las FARC utilizan ese tipo de explosivos en sus hechos terroristas. A raíz del hecho, la vida de los habitantes de Chiquinquirá cambia drásticamente. Se decían muchas cosas, que había sido la FARC, que habían sido los paramilitares, se vinieron muchas requisas, el pueblo vivía prácticamente muy custodiado. Durante el transcurso de la investigación, sin embargo, los agentes toman conocimiento que el uso de explosivos no es nada extraño para los pobladores de Chiquinquirá. Resulta que en el municipio hay gente que tiene mucho conocimiento en explosivos de manera empírica. ¿Por qué? Porque allí se da la explotación de la esmeralda y para realizar dicha actividad pues se requiere el uso de explosivos. Eso nos abrió el campo de la hipótesis de que no nos podíamos ir de que solamente pudo haber sido alguien experto, sino que también pudo haber sido alguien del común. En Colombia, la detonación de un collar bomba causa la muerte de una campesina y un experto en explosivos de la Policía Nacional. Sin descartar a la guerrilla como posible responsable del siniestro, la DIJÍN abre una nueva línea de investigación. Familiares, amigos y empleados de la víctima son interrogados. Logramos conocer de que esta persona, en compañía de otro muchacho del sector, eran ayudantes, básicamente ayudaban al ordeño de las vacas que esta señora tenía en su finca. Yo podría decir que él no era un simple ordeñador. Él fue una persona que recibió una capacitación con
vastos conocimientos en electrónica, porque aun siendo cierto los antecedentes que se tienen en nuestro país y en otros países, armar este tipo de artefacto como tal era realmente muy difícil. Durante el interrogatorio, José Miguel Suárez, empleado de la finca, se defiende acusando del hecho a familiares cercanos de la víctima. Enfocamos la atención sobre él y logramos determinar el conocimiento que él tenía en explosivos. Aparte de ser de la región, él había prestado servicio militar y había tenido una especialización en explosivos. La justicia libra una orden de allanamiento en la vivienda de Suárez y dispone a hacer un rastreo de todas las llamadas entrantes y salientes de sus teléfonos. Jefe, buenas tardes. Habla con el investigador Jorge Andrés Cárdenas del caso del collar bomba. Sí, ¿cómo está? Muy bien. Llamo para darle muy buenas noticias. En la diligencia de allanamiento que nosotros realizamos a la casa encontramos veneno en la casa del sospechoso. Encontramos además una de las pocas cosas que logró observar el esposo de la víctima, que fue un pasamontañas de color verde que reunía las características que él había dicho. Hubo coincidencia en algunos de los materiales recuperados del collar bomba con algunos encontrados también en su casa. El análisis del veneno hallado en la casa del sospechoso se convierte en una pieza clave para la investigación. El resultado que finalmente nos dan es que pudieron rescatar algunos de los químicos con los que envenenaron el perro. Encontramos que tienen mucha similitud con los que hemos encontrado en la diligencia de allanamiento que hicimos en la casa del sospechoso. Resulta que esta persona tiene un antecedente por hurto calificado en el mismo sector. Y resulta que en un caso anterior ya habían sido envenenados 3 perros más para entrar a esa casa. Cuando se lleva a cabo su captura, inicialmente él tiene una actitud de negar pues absolutamente todo lo que pasó y en cierta forma sí ayudó a la captura de los otros cómplices porque prácticamente los delató. Lo que ellos buscaban era sembrar terror, querían mostrarse como un conocimiento mayor. De hecho ellos dicen que pertenecen a una organización terrorista internacional. Uno decía, pero qué mente acaba hacer este invento. Y vemos una pobre señora que tiene familia y el técnico de explosivos hasta ahora recién empezando su vida, porque es una persona de 22 años aproximadamente, y sucederle esto, uno siente un vacío. La familia aterrorizada, fue muy poco lo que estuvieron aquí y se fueron de Chiquinquirá, abandonaron su finca. El señor viene de vez en cuando a traerle flores a la esposa. José Miguel Suárez es condenado a 32 años de prisión por homicidio agravado. Unos criminales irrumpieron una vivienda de uno de los habitantes del sector, específicamente de una dama a la cual la condicionaron un artefacto explosivo en la parte del cuello. Quiero 15 millones de pesos. Y no diga que no tiene, no me diga que no tiene 15 millones de pesos o le volamos la cabeza. Los encapuchados abandonan la finca dejando atrás una mochila. Dentro de ella, en una cinta de audio, están grabadas las instrucciones para desactivar el collar bomba. Es mediante el uso de un código que los terroristas solo están dispuestos a revelar a cambio de $8,000. No se mueva, mija. Llamemos a alguien, la policía, vamos donde la policía. Tres encapuchados irrumpen en la finca de un matrimonio de ganaderos en Colombia. Los asaltantes forcejean con la pareja hasta colocar un dispositivo cargado de explosivos alrededor del cuello de la mujer. La complejidad con la cual está construido este collar bomba nos ayuda a perfilar un terrorista con unas características muy especiales. Es una persona demasiado ingeniosa, pero obviamente para ejercer terror. Se decían muchas cosas, que había sido la FARC, que habían sido los paramilitares. Técnicos en explosivos tratan de desactivar el collar bomba. Es una misión de vida o muerte. El municipio de Chiquinquirá se ubica a 110 kilómetros al norte de Bogotá.
En esta zona rural ganadera vive la familia Pachón Cortés. Esta leche porque tenemos que venderla para que más